Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy estaré transmitiendo la clase que no se pudo llevar en la mañana presencial por lo que les expliqué, ¿verdad? Que tuve una avería en el vehículo. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el sistema político latinoamericano, que es continuando con la posición de los partidos políticos que estamos dando dentro de la historia de nuestra América Latina. Eh, Vamos a empezar viendo lo que es la problemática geopolítica de nuestra América Latina. No es hasta en 1974 que esta era panorámica latinoamericana marcaba una especie de desconexión de los asuntos políticos. La gente se interesaba poco por los asuntos políticos que sucedían en cada región. Y esto fue aprovechado por varios sistemas de origen militarista, dictatoriales, que se alejaban de la democracia. No había coordinación de las políticas entre el Estado y la región, ni tampoco había consenso dentro de las políticas latinoamericanas. Cabe recordar que Latinoamérica va a ser siempre una región altamente dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Además de las doctrinas adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos adopta con Europa, el Plan Marshall, con América Latina va a tener una especie de situación diferente porque la va a tratar como una región de dominio colonial en esa época. Actualmente la creciente interconexión entre agentes y entidades involucradas en las relaciones económicas nos van a dar ciertos tics o ciertas ideas de los sistemas políticos que se van a ver en América Latina. América Latina va a estar repartida por sistemas liberales de tendencia de izquierda y también van a haber sistemas capitalistas de tendencia un poco más conservadoras. Aquí podemos ver el ejemplo que hay entre países en la actualidad, entre Venezuela, que está pasando una crisis donde los diferentes supermercados y tiendas están vacías por la hiperinflación, y hay el abuso, y hay también economías como la colombiana que están robustecidas, o la chilena, por tener un sistema más estable en esa división. Las características del sistema político latinoamericano, vamos a ver diferentes formas de adopción. Esta está dada por su estructura o por configuración de un poder vigente y emergente. Serán consideradas como variables al orden mundial dentro del cual está América Latina, las principales potencias mundiales que inciden en la región. Las fuerzas que actúan dentro de cada uno de los estados, estas están guiadas por partidos políticos de diferente tendencia, de ideología, que se va a ver más marcada al final de la Guerra Fría o en el tiempo de la Guerra Fría. En el tiempo de la Guerra Fría se va a marcar más la tendencia de ver el sistema comunista competir con el sistema capitalista. La capacidad de poder es también donde se van a ver la propiedad de grupos de tendencias económicas y políticas que van a tener la ideología de administrar el escenario político. En determinado país el poder siempre está concentrado en la política, en el empresariado, en la iglesia y, y también en el poder militar, que son las estructuras que componen
donde se da el poder dentro de los sistemas de Estado, ¿verdad? Pero no podemos pasar por encima ni olvidarnos del soberano. ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo. El pueblo va a ser el que en teoría en la democracia debe de definir quién va a asumir al poder cuando son elecciones libres y transparentes. ¿Cuáles son las diferentes formas de alcanzar el poder en Latinoamérica? Uno, tenemos por elecciones, pero elecciones libres, justas y transparentes, con condiciones en igualdad de posibilidad entre los partidos políticos. La segunda forma es la revolución, tanto real como típica. Estos movimientos revolucionarios que se vinieron a dar a mitad del siglo pasado marcó una tendencia en la autoridad por el poder. Hubieron dictaduras militares como la chilena, como la nicaragüense, a través de Augusto Pinochet y el general Somoza, como la de Paraguay. También hubo control militar en Nicaragua después de la revolución. Hubo control militar en la dictadura de los años 80, donde la encabezó en su primer mandato el señor Daniel Ortega. Esos son puntos, ¿verdad?, que nos van a dar dentro de la estructura de las visiones en Latinoamérica. No podemos olvidar el sistema cubano, que es un sistema con más de 60 años en el poder y que llegó por las armas también, por un sistema revolucionario y que cambió todas las estructuras de la isla. Otro sistema es a través de golpes de Estado. Estos se dieron mucho en la etapa militar, donde las fuerzas armadas se sublevaban a las fuerzas ejecutivas civiles. Y eso hacía y creaba los famosos golpes de Estado. Pero también hay manifestaciones de todo tipo en los sistemas latinoamericanos. Hemos visto manifestaciones masivas en los últimos tiempos en Bolivia, cuando se vio derrotado el presidente Evo Morales, en Argentina, en Chile, hubieron protestas hace un año en Nicaragua, hace 2 años en abril, donde estalló lo que se llama un sector del país le llama la insurrección de abril, otro sector le llama golpe de Estado. Entonces vemos que estas manifestaciones se han dado a través del tiempo en la región y generalmente ha sido una región que también ha tenido como sistema la violencia. La violencia ha sido parte también de un sistema de gobierno en algunos países del área, sobre todo al norte de Centroamérica. En América Latina las elecciones son una medida de poder y no un medio para determinar quién gobierna, dada la diversidad de contendientes que existen en el sistema político de cada país. Generalmente los sistemas políticos latinoamericanos se caracterizan por ser más de dos partidos políticos. Se llaman multipartidarios, arriba de dos partidos políticos generalmente, a excepción de Cuba, que solamente tiene un partido político, que es el partido de gobierno. Los resultados electorales son tentativos, se van dando conforme van llegando los resultados a los tribunales electorales. Las reacciones de la gente ya en estos tiempos ha ido cambiando. Antes la gente no se metía mucho en el sistema de las elecciones, ahora sí han tomado más las pasiones y se han concentrado más en el nivel de participación en el voto. Hay países donde hay mayor participación de votantes y otros países que manejan un bajo nivel de votantes. En la actualidad se observa, de producto de esa misma inestabilidad que se ha caracterizado en la región latinoamericana, un resurgimiento de una especie de guerra fría, que hemos regresado a mitades del siglo pasado. ¿Por qué?
porque los sistemas se están enfrentando otra vez a dos ideologías distintas. Unas que se han llamado las el socialismo del siglo XXI y otras que se han asociado hacia los sistemas conservadores capitalistas. También ha nacido el Foro de Sao Paulo, que ha venido a unirse con estas tendencias de izquierdas o socialistas del siglo XXI y han creado bastante inestabilidad en la región. Pero hay economías que se mantienen como la colombiana, como la costarricense, como la chilena, que son muy similares al sistema norteamericano, al sistema de Estados Unidos, y están estrechamente ligadas con los tratados de libre comercio. Las revoluciones reales y típicas consisten en la siguiente forma. Cuando algunos contendientes por el poder o algunos tipos de capacidad de poder son eliminadas con éxito, esto elimina la participación política. Y los revolucionarios no imponen una nueva estructura de poder a través de la acción de la revolución. Es tentativa los cambios que plantean. Generalmente las revoluciones en América Latina han sido militares y han venido a poner la bota de sistemas crueles contra los derechos humanos. El caso de Cuba con Fidel Castro Ruz, que le heredó el trono a su hermano Raúl, y hoy todavía sigue esa mal llamada revolución porque lo que ha hecho es exprimir los derechos humanos, suprimir las elecciones que no van con los sistemas democráticos. Los partidos políticos hoy garantizan a los grupos liberales el acceso al poder y la implementación de sus políticas, siendo que hasta fines de los años 80 solo eran fuerzas armadas, salvo excepciones como Velasco Alvarado, como Perú, Torrijos en Panamá, Torres en Bolivia, que tenían una visión diferente a lo que se planteaba en las revoluciones latinoamericanistas. Hay manifestaciones de todo tipo en Latinoamérica y esto ha venido teniendo una tendencia hacia la violencia y hacia la destrucción de templos religiosos. Ha cambiado mucho la forma de protesta. Hoy vemos que en la protesta se queman iglesias, se queman comercios, se ha perdido la moral muchas veces. Hay féminas o mujeres que se quitan la ropa para protestar no solamente por posiciones políticas, sino que por posiciones de ideología de género que ha crecido bastante en las posiciones de Latinoamérica. La violencia por lo general ha generado crisis en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Brasil y en Argentina mismo. Esto ha creado una serie de actitudes de quemas, como explicaba al comienzo. El péndulo político en el sistema latinoamericano, tradicionalmente, el sistema político latinoamericano ha oscilado entre los defensores de los status quo, que son los grandes partidos tradicionales, y los que están en contra de estos status quo, que ha venido cambiando hacia las correlaciones de fuerza. Por ejemplo, en Costa Rica, antes se defendía solo o liberalismo o liberación, perdón, o unidad. Ahora ya hay un tercer partido que está gobernando por 2 periodos consecutivos. En el común denominador de los partidos políticos ha sido el comportamiento de adoptar el respeto al sector externo. En el caso de Nicaragua, generalmente los partidos políticos eran en el pasado liberales y conservadores que venían de la línea de los timbucos y los calandracas.
Estos liberales y conservadores cambiaron conforme pasó el tiempo y empezó a fortalecerse la línea, primero los 30 años conservadores, después la línea liberal de Zelaya y se fundó después el Partido Liberal Nacionalista de Somoza, que se fraccionó a formar el Partido Liberal Independiente. Del Partido Liberal Independiente nacieron dos partidos distintos, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y el Frente Sandinista pasó a ser una fuerza política al entrar por las armas en el 79 y empezó a confrontar a la contrarrevolución que se armó en la montaña, hasta llegar al 90, donde se regresa al sistema partidario en Nicaragua y nace lo que es la Unión Nacional Opositora, siendo uno de los partidos el Partido Liberal Constitucionalista, que le va a enfrentar al sandinismo y van a quedar las corrientes liberales o sandinistas. Al día de hoy, ese tipo de movimientos están perdiendo fuerza. Y eso no solamente en Nicaragua. Los partidos políticos hoy en Latinoamérica han perdido bastante fuerza y se están reduciendo por la corrupción y por el agotamiento de los conciudadanos. El caso de Nicaragua, la última encuesta que salió de Sid Gallup marcó que el 70% de los nicaragüenses son independientes a cualquier corriente de partidos políticos. Le daba el 15% aproximadamente al Frente Sandinista y le daba un 6% a los partidos de otra índole, conservadores, liberales, y los demás decían que no sabían o no saben por quién votar, pero el 70% decía que sí estaba interesado en votar, pero que no tenía una identificación con ningún partido político, y estas corrientes han venido pasando en la región. No podemos cerrar el tema de hoy sin hablar de lo que está pasando en la era COVID-19. De acuerdo con estas pautas, se puede hablar de 3 criterios en base a funciones de tipos de ideales. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha venido a plantear que las economías liberales, como la de Brasil, han sido fuertemente golpeadas. Y han sido golpeadas casi todas las economías. Los partidos políticos tienen que ver con los sistemas económicos, porque son los que manejan y van de la mano para el desarrollo del país. Brasil no es la excepción. Chile, Argentina y más al norte, fuera de Latinoamérica, tenemos que ver los cambios que se dan en Estados Unidos y en Europa, que está planteando hacia nuevos cambios y nuevas visiones políticas. Este es un resumen, ¿verdad?, que les he planteado respecto a la clase de hoy. La clase completa está en la plataforma y bueno, espero que hayan podido comprender. Cualquier duda, yo estoy a las órdenes para contestarles las preguntas que tengan sobre los temas que están en la plataforma y tengan muy buenas tardes.